Continuamos ahora la segunda aliyá para Toldot, capítulo 26, donde nos quedamos, versículo 6, y llegaremos al versículo 12. Entonces habitó Yitzhak en Gerar, y preguntaron los hombres del lugar acerca de su mujer, y él dijo: mi hermana es ella. Porque tuvo temor de decir: es mi esposa, pensando tal vez me maten los hombres del lugar por causa de Ribca, porque de bello aspecto es ella. Pero sucedió que, como se le prolongaron allí los días, mirando a Abimelech, rey de los Filistín, por una ventana, vio que, he aquí, Yitzhak jugaba con Ribca su mujer. Entonces llamó Abimelech a Yitzhak y dijo: ciertamente he aquí que tu mujer es ella. Entonces, ¿cómo dijiste mi hermana es ella? Le contestó Yitzhak: porque me dije, tal vez moriré por causa de ella. Y dijo Abimelech: ¿qué es esto que has hecho a nosotros? Por poco se hubiera acostado uno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros culpa. Entonces ordenó Abimelech a todo el pueblo diciendo: quien tocare a este hombre o a su mujer habrá de morir. Sembró Yitzhak en esa tierra y encontró al cosechar en el año aquel 100 medidas, porque lo bendijo Adonai. Bien. Se presenta en esta segunda aliyá un caso semejante, otra vez por la hambruna, desatado por la hambruna, un caso semejante al de Abraham, y lo hace con Yitzhak ahora, en el cual la esposa, siendo muy bella, y puede provocar alguna situación contraria en el lugar de su residencia a causa del hambre. Han salido de Eretz Kenán, ahora están entre los Filistín, pero resulta que Abimelech, una ocasión pasando por ahí por la casa, se asoma a la ventana y mira. Todo parece indicar que tenía curiosidad él al ver a la ventana. Tal vez buscaba ya a esta mujer de bello aspecto, con algunas pretensiones, pero al final él llama a Yitzhak y le hace saber que no se debió haber comportado de la forma en la que lo hizo, al decir que esta mujer Ribca era su hermana, cuando en realidad era su mujer, era su esposa. Yitzhak argumenta que todo lo hizo por temor y miedo a que alguno pudiera aprovechar de que era su esposa y lo hubiera matado y se hubiera quedado con ella, así que lo hizo por salvar la vida. De inmediato Abimelech resuelve tales temores y le dice: nadie se va a meter con esta mujer, y en ese momento es protegida la vida de él. Y también nosotros nos damos cuenta de cómo se conducen las naciones del mundo ante la presencia de cada uno de los patriarcas. O sea, no ha sido hasta ahora la conducta de los pueblos, de estos pueblos, una conducta negativa para con algunos de los patriarcas. Hay algunas pequeñas diferencias, pero las cuales se resuelven rápidamente. E incluso, como ocurrió con el caso de Abraham y ahora con el caso de Yitzhak, Akadosh Baruj Hu permite a través de sueños o en casos de circunstancias que todo termine para bien. No solamente esto, una vez más, de igual forma como ocurrió con Ribca. O sea, cuando Eliezer pidió por una mujer así, su tefilá no cambió de carácter a Ribca. Ribca de por sí era una buena muchacha. De igual manera, aun cuando la influencia de Akadosh Baruj Hu se ve en estos escenarios, o sea, no cambia la posición de Abimelech. Abimelech y su pueblo era una persona respetuosa, era una persona que deseaba también el bien hacia los demás. No es que la intervención de Hashem de pronto hizo que ahora ya tuviera una personalidad distinta y se manifestara aquí. Esto iría en contra del libre albedrío. Entonces, Abimelech, su pueblo, personas respetuosas. Los Mizrim, el rey, personas respetuosas. Esto es lo que se da ante la presencia de los patriarcas. Esto es lo que provocan los patriarcas por causa de esta relación tan íntima que mantienen con Akadosh Baruj Hu. A diferencia de lo que tal vez puede ser hoy en día,
que a causa de nuestra falta de crecimiento espiritual tengamos muchos roces con los pueblos vecinos. Pero en el pasado no fue así, y de esto precisamente es de lo que se trata. A cambio, no solamente se mira esta bendición, sino que también se mira la bendición económica. Viene, siembra un campo, Isaac, y le va extraordinariamente bien, pues cosecha en aquel año 100 medidas, porque así lo bendijo Adonai. Cuando las circunstancias en la vida, por ejemplo, son como en este caso el hambre, la hambruna, Akadosh Baruj Hu siempre protege a su pueblo. Esto debemos aprenderlo. En una situación crítica, en una situación de crisis, Akadosh Baruj Hu siempre está con el pueblo, a través de las personas, a través de los gobernantes, a través de las bendiciones materiales. Todo tipo de bienes provee Akadosh Baruj Hu a los suyos, siempre y cuando mantengamos una fuerza espiritual tan extraordinaria como lo hacían Abraham e Yitzhak, nuestros patriarcas. Esta es la razón de por qué ellos son nuestros patriarcas. Esta es la razón de por qué Abraham también pudo comprender y anticiparse a la revelación divina en el monte Sinai y recibir toda la información que ahí se recibiría. ¿Qué nos queda a nosotros para también mantenernos adelante en tiempos de crisis como son estos tiempos? Fidelidad a Hashem es lo más importante para que podamos recibir tal bendición. Nos vemos para la tercera aliyá. Shalom.